Muy- ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya se está grabando la conferencia. Vamos a dar inicio con la misma, presentando a nuestra conferencista del día de hoy. Ella es Ana Julia Yurisato Medeiros, psicóloga del Instituto Federal de Educação, Ciencia y Tecnología de Alagoas, en mi muy mal portugués. Maestra en Sociología, doctoranda en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca. Ella es miembro del grupo de pesquisa Extensao, lo voy a decir en español, porque no, miembro del grupo de investigación y extensión por género, diversidad y derechos humanos y del núcleo de psicología escolar y educacional de Alagoas. La conferencia de la profesora Ana Julia Yurisato lleva por nombre Androcentrismo en la educación superior brasileña. Entonces damos inicio, profesora, por favor. Gracias por la oportunidad de presentar el trabajo. Voy a colocar la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, ya se observa bien, profesora. Sí. Bueno, como presentado, mi nombre es Ana Julia. Yo trabajo en IFAL, Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Alagoas, y soy estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca. Estrella, que es mi codirectora, está aquí en este momento. Voy a presentar una parte de la tesis con el tema androcentrismo en la educación superior brasileña. Para la introducción, la ciencia moderna como producto del proceso de exclusión de las mujeres ha sido motivo de muchos cuestionamientos. Desde la década de los 60 se han fortalecido los movimientos envueltos en problematizar las desigualdades de género en la ciencia. En este camino, muchas investigaciones se han desarrollado apuntando el carácter androcéntrico de la ciencia, indicando que la pretendida igualdad está lejos de ser alcanzada. Bueno, hasta en los inicios del siglo pasado, la inferioridad femenina era consenso en la comunidad científica y la mujer era considerada biológicamente incapaz de ejercer las mismas funciones que los hombres. Hoy la ciencia hizo muchos cambios, pero la constitución androcéntrica de la ciencia no solo apartó a las mujeres de sus espacios, como también estructuró las características en la ciencia. La objetividad, la racionalidad, la neutralidad, como son considerados valores masculinos. Entonces, las pretendidas neutralidad y objetividad están orientadas hacia los intereses de los grupos que históricamente ejercieron poder en la sociedad. Y las mujeres y tampoco las personas negras y pobres hacen parte de este grupo. Entonces, en Brasil, solo en 1881 que hubo permiso para que las mujeres matricularse en los cursos de educación superior. Pero como la educación secundaria era muy cara y esencialmente masculina, pocas mujeres ascendieron a estos espacios. Las personas pobres y las negras que llegaron a Brasil por el perverso sistema de esclavitud no tenían oportunidad. Y mismo las mujeres, hijas de la élite, tenían poca oportunidad, ya que las escuelas para las mujeres eran escuelas para la formación para maestras para educación primaria. Y no era permitido ingresar en los cursos de educación superior a partir de las escuelas para formación de maestras. Pero en el final del siglo pasado hubo cambios importantes y las mujeres están más presentes en la educación superior. Hay grupos de investigación desde entonces y también todo esto con la influencia de los movimientos feministas
y también de acuerdos con organismos internacionales. Sin embargo, hoy las mujeres están presentes en la producción científica. En muchos países, como en Brasil, ellas son mayoría entre estudiantes de la educación superior. Entonces, surgen algunas preguntas. Si son mayoría entre estudiantes, la representación femenina en la educación superior brasileña indica la segregación de la mujer en la ciencia. ¿Y cuáles son las causas de esta supuesta segregación? Para responder a estas preguntas, este trabajo se propone presentar indicadores sobre la participación de las mujeres en la educación superior brasileña y inferir posibles causas para esta realidad. Los indicadores y la discusión presentadas son parte de la investigación de doctorado que está siendo realizada. Yo voy a presentar algunos indicadores y hablar acerca de algunas posibles causas, muy a partir de la lectura de investigaciones, de otras investigaciones, y voy a hablar un poquito de las análisis que estoy haciendo, también a partir de las análisis que estoy haciendo de las entrevistas que yo hice en el Instituto de Educación. Oh, perdón, no avanza los dispositivos. Sí, se quedó No, en la introducción. Sí, yo sigo viendo solo la... no avanza. Para mí está como que avanza. Voy a parar y voy a ver. Sí. No, voy a quitar nuevamente. No sé lo que está aconteciendo. ¿Ahora sí? Estamos viendo el objetivo. Sí, bueno. Ahora sí. Entonces, el objetivo, como yo hablé, es presentar una parte de la investigación con los indicadores y hablar un poco de las causas a partir de las investigaciones, de otras investigaciones y un poquito de las análisis que estoy haciendo con las entrevistas que yo hice con docentes, hombres y mujeres del Instituto Federal de Ciencia y Tecnología de Alagoas, que es donde yo trabajo y también hace parte de la red de educación superior del Brasil. La metodología, los indicadores fueron producidos a través de informaciones facilitadas por el MEC y por el CNPq. El MEC, el Ministerio de la Educación del Brasil, y el CNPq, el principal órgano para fomentar la ciencia, es Consejo Nacional de Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Por medio de los datos de estudiantes y docentes de grado y de posgrado, fueron producidos indicadores nacionales de segregación vertical y horizontal en la educación superior brasileña. Yo producí algunos indicadores también acerca de las becas, pero no obtuve datos acerca de los tipos de becas. Yo solicité al CNPq, que es el órgano responsable, pero habló que no tenía los datos catalogados y yo solicité los datos originales, pero hablaron que tenían que hacer la protección de los datos personales. Yo informé que no tenía interés en conocer los nombres de las personas, solo los tipos de beca y el sexo, ya que en Brasil hay becas para estudiantes de grado, estudiantes de posgrado y docentes investigadores, y hay una jerarquía de becas para los docentes investigadores, unas mayores o más altas que otras, pero el CNPq no proporcionó estos datos.
Entonces, hubo dificultades para conseguir los datos necesarios, ya que en las instituciones y agencias brasileñas hay falta de información sobre ciencia y tecnología con la perspectiva de género. No tuve dificultades solo en conseguir los datos acerca de las becas, sino también datos relacionados a la cuestión racial. El CNPq no produce datos relacionados a cuestión racial y el MEC solo produce datos acerca de los estudiantes. Y como muchos estudiantes no responden a esta cuestión, los datos es inviable producir indicadores. También solicité datos acerca de la carrera de docentes de las universidades federales e institutos federales, pero no fue proporcionado y yo tuve que solicitar a todas las universidades federales y todos los institutos federales muchas veces. Entonces, yo producí indicadores a partir de datos de 54 universidades federales y 38 institutos federales, y tuve que organizar, catalogar con mi computadora, que no es adecuada, y sin programas adecuados, pero hice los indicadores. Y no voy a presentar estos indicadores, ya que tenemos poco tiempo para presentar muchas cosas, pero voy a presentar los indicadores nacionales y puedo hablar un poquito acerca de los indicadores de las universidades federales y de los institutos federales, así como puedo hablar un poquito acerca de las entrevistas. Bueno, los resultados iniciales que voy a presentar serán acerca de la segregación vertical, que es relacionada, que se refiere al acceso de las mujeres a las posiciones más altas de la carrera. Y también acerca de la segregación horizontal, que se refiere a las opciones de carrera segmentadas por género. El gráfico 1, con estudiantes de grado, máster y doctorado por sexo, vemos que las mujeres son mayoría. En grado, 55%, y máster y doctorado es la misma porcentaje, 53%. En grado y máster y doctorado son mayoría también, pero en porcentaje un poco menor que las estudiantes de grado. El gráfico 2, docentes de grado y posgrado por sexo, vemos que hay un porcentaje menor de mujeres docentes cuando comparado a las estudiantes. Hay 45, casi 46% de mujeres como docentes de grado, y la proporción de mujeres como docentes de posgrado también vaya cayendo, son 42%. Y este gráfico, la carrera en la educación superior por sexo, es posible notar que el gráfico es en formato tijera, en que mismo que tengan mayor escolaridad que los hombres, cuando ascienden a la carrera docente comienzan a descender su representación las mujeres. Entonces, vemos que las mujeres tienen más dificultades que los hombres para avanzar en la carrera. Y aquí tenemos los datos relacionados a la segregación horizontal. Los datos de los estudiantes de grado por rama de conocimiento y sexo están con las ramas de conocimiento clasificadas de acuerdo con la OCDE. Los gráficos acerca de grado, sea de estudiantes o docentes, son clasificados de acuerdo con la OCDE porque es el MEC que proporciona estas informaciones y él clasifica de esta forma. Las informaciones o los indicadores de posgrado es una otra clasificación de las ramas de conocimiento. Entonces, la rama 1 es educación, 2, artes y humanidad, 3, ciencias sociales, comercio y derecho, 4, ciencias, matemática e informática, 5, ingenierías, 6, agricultura, 7, salud y protección social, y 8, servicios. Entonces, las mujeres están en las ramas que están vinculadas estereotipadamente a la feminilidad. La rama de salud, vinculada al cuidado, 72%, casi 73%, y la rama de educación, en que históricamente las mujeres estuvieron presentes como maestras de niños, con 69%. Y los hombres están en las ramas de ingeniería, con 68%, y ciencias, matemática e informática, con 69%. Entre estudiantes de grado por rama de conocimiento y sexo, como hablé,
la clasificación es diferente de la clasificación de la OCDE. No tenemos la rama de educación o una rama semejante. Las ramas de ciencias exactas están junto con ciencias de tierra, pero tenemos la rama salud, que es muy semejante, y ingeniería. En salud, las mujeres también son mayoría, 69%, pero los hombres ascienden algunos puntos, cerca de 3 puntos a más en esta rama. En ingeniería, los hombres son mayoría y las mujeres también ascienden cerca de 2 puntos a más en esta rama. Cuando tenemos el gráfico de docentes de grado por rama de conocimiento y sexo, vemos que los hombres ascienden cuando llegan a posición de docentes. Están con 48% en la rama educación, casi igual a las mujeres, y 42% en la rama salud. Pero las mujeres, no hay una diferencia en la rama ingeniería, que es una rama altamente masculinizada, y en la rama de ciencias, matemática e informática hay una puntuación a más 39%. Bueno, en cuanto a docentes de posgrado por rama de conocimiento y sexo, vemos que los hombres ascendieron a la rama de salud con 45%, pero las mujeres, al contrario, en la rama de ingeniería, ellos perdieron espacio, están con 23%. Aquí tenemos la distribución de becas por rama de conocimiento y vemos que sigue la tendencia de las mujeres en las ramas vinculadas a la salud y los hombres en las ramas de ingenierías, de exactas y de tierra. Como no tenemos los datos relacionados a los tipos de becas, no es posible hacer los análisis a partir de esto. Bueno, ¿de qué informan los indicadores? La presencia de las mujeres en la educación superior brasileña permanece marcada por la segregación vertical y horizontal. Aunque las mujeres tengan mayor nivel formativo que los hombres, cuando ascienden a la carrera docente, comienza a descender su representación. Como se observó, la supuesta paridad de género en la ciencia tiende a disminuir a la medida que se avanza en los puestos académicos. Yo no mostré en este trabajo, pero los indicadores que yo hice acerca de la carrera en las universidades federales y en los institutos federales muestran que en la categoría más alta de la carrera es ocupada mayoritariamente por los hombres en las dos instituciones. En las ramas con mayor presencia de hombres, la presencia de mujeres también disminuye encima de la carrera. Tenemos como ejemplo la rama de ingeniería, en que entre las docentes de posgrado, su representación va disminuyendo. En relación a las estudiantes de grado, hay una disminución de 8 puntos. En relación a las docentes de posgrado, reduce 10 puntos. En las ramas con mayor presencia femenina, diferente de lo que ocurre con los hombres, a medida que avanzan en la carrera, el porcentaje de las mujeres va cayendo. Entonces, en la rama de salud, por ejemplo, entre las docentes de posgrado, la representación reduce 18 puntos en relación a las estudiantes de la misma rama. Entonces, mismo en las ramas vinculadas estereotipadamente con el femenino, se manifiesta la pérdida de mujeres a lo largo de la carrera. Y comparando con los datos de 2014, se nota que hubo una reducción de 4% en la porcentaje de estudiantes mujeres en la rama salud y protección social. Y en las ramas consideradas masculinas, la representación actual es semejante a la de 2014. Entonces, mismo con la mayor presencia de hombres en las ramas vinculadas estereotipadamente al femenino, las mujeres no ascendieron como estudiantes en las ramas consideradas masculinas. Con relación a docentes no fue posible hacer esta comparación porque no hay investigaciones anteriores relacionadas a docentes y rama de conocimiento. Pero yo hice indicadores acerca de los institutos federales de educación, ciencia y tecnología
y que son instituciones en que hay muy menos mujeres, son mayoritariamente masculinas, hasta por la vinculación con la perspectiva profesionalizante que históricamente es destinada a los hombres, a la ciencia y tecnología. Pero las estudiantes mujeres sí ascendieron más espacios y en los últimos años están más presentes en los institutos federales, pero las docentes no. En los últimos años hubo una expansión en la red federal de educación científica y tecnológica profesionalizante y las estudiantes ascendieron a las vacantes, pero las docentes no ascendieron. Entonces, pienso que es muy significativo eso. ¿Y cuáles son las causas de las desigualdades de género en la educación superior brasileña? Traigo una citación de un relatorio de la UNESCO que habla que no se observa diferencias con base en sexo en el mecanismo neural del aprendizaje. Las diferencias sexuales observadas en ciertas funciones biológicas tienen poca o ninguna influencia en las habilidades académicas. Las investigaciones apuntan que no hay diferencia en la composición del cerebro capaz de explicar las desigualdades de género en la ciencia. La supuesta menor habilidad de las mujeres para el raciocinio abstracto como razón para las desigualdades ha sido cuestionada por muchas investigaciones que apuntan que el cerebro es maleable y que los factores sociales sí pueden contribuir con el desarrollo de las habilidades. Entonces, las investigaciones muestran que los factores socioculturales han sido apuntados como la posible explicación para esta desigualdad. Entonces, son varios obstáculos en las esferas sociales, familiares, institucionales, que dificultan la mayor presencia de las mujeres y el avance en la carrera científica. Los roles de género son transmitidos como algo natural, mediante mecanismos de control, de poder, que pueden ser más explícitos o más sutiles, y esos roles de género se establecen como reglas, como normas, y determinan lo que es masculino y lo que es femenino, y esto es incorporado por los hombres, por las mujeres y también por las instituciones. Entonces, yo traigo esta dispositiva con la relación entre roles de género y concentración de las actividades domésticas y de cuidado para las mujeres, elección de la carrera segmentada por género, machismo y acoso en los espacios académicos. Esta relación entre roles de género y dificultades vividas por las mujeres en la ciencia es apuntada por muchos estudios, por muchas investigaciones, y yo consigo notar esta relación también en muchas entrevistas. Entonces, en relación a concentración de actividades domésticas para las mujeres, por ejemplo, es muy evidente esta situación en las entrevistas que yo hice. Pocos hombres hablaron acerca de dificultades en desarrollar las actividades académicas por haber mucha concentración de actividades domésticas o de cuidado. Incluso durante la pandemia, que están trabajando en sus casas. Pero muchas mujeres apuntaron esto como un factor muy importante para sus dificultades. Mismas mujeres que no tienen hijos pequeños, algunas apuntaron que tuvieron que asumir un nuevo ciclo de cuidados por el envejecimiento de sus padres. También pienso que es importante destacar que una profesora tuvo que hacer la entrevista en cuanto estaba cocinando e intentamos hacer la cita muchas veces, pero ella estaba siempre muy ocupada con trabajos de su casa o trabajos académicos y la cita fue realizada en cuanto ella estaba cocinando. Para mí es muy significativo esto para pensar la situación de las mujeres. Y dos profesoras hablaron que no tenían interés en tener hijos, no por falta de interés en la maternidad, y sí porque pienso que es imposible conciliar el trabajo académico con la maternidad. Pero la situación que más llamó mi atención fue en relación a una pareja que yo hice entrevistas. Cuando yo entrevisté a la mujer, ella estaba en su casa, en un piso, un balcón, como un balcón en el piso de su casa, muy pequeño, la internet no era buena, y él habló que tenía mucha dificultad en trabajar en casa durante la pandemia, porque no tenía un espacio adecuado para trabajar,
para hacer las clases y tenía que dividir su computadora con sus hijos que estaban estudiando en su casa. Pero cuando yo entrevisté a su pareja, el hombre estaba en un despacho, una oficina con escritorio dentro del piso que vive con su mujer. Y cuando yo pregunté acerca de las dificultades de trabajar en casa durante la pandemia, con el espacio, la computadora, él habló que no tenía dificultades porque tenía un despacho solo para él y sus hijos no llegaban en este despacho, la puerta estaba siempre cerrada, no había ruido y no tenía que dividir la computadora. Entonces, pienso que es también muy significativa esta situación y muchas investigaciones hablan de dificultades que las mujeres académicas viven cuando tienen una relación afectiva con hombres que también pertenecen a la carrera académica. La situación puede no significar una alianza, y sino una competición, y muchas veces hay tensión relacionada cuando la mujer es más productiva. Entonces, podemos ver también en relación a los indicadores. Los indicadores del Brasil apuntan que las mujeres realizan más actividades domésticas y de cuidado que los hombres, casi el doble del tiempo de dedicación a las actividades domésticas en comparación a los hombres. Y las mujeres que tienen una pareja o son casadas y que están con su pareja en la misma casa, hacen más actividades domésticas que las mujeres que no tienen una pareja en su casa. Y también las mujeres negras hacen más actividades domésticas que las mujeres blancas. Entonces, esto indica que, perdón, yo pienso que yo hablé que las mujeres que tienen una pareja hacen más actividades académicas, no, hacen más actividades domésticas que las mujeres que no tienen una pareja en su casa. Entonces, estos datos indican la importancia en hacer investigaciones acerca del género, de las desigualdades y también de la cuestión racial, en que vemos que mujeres tienen diferentes experiencias y la cuestión racial es muy importante para conocer las diferencias y las desigualdades. Bueno, sabemos que el tiempo para las actividades académicas es importante y es crucial para el desarrollo de la carrera. Cuanto menos tiempo para las actividades académicas, más difícil para la progresión, más difícil desarrollar proyectos, artículos, participar de eventos y que son importantes para la carrera científica. Lo que se refiere a elección de la carrera, conocemos que hay una relación entre la elección de la carrera y la predisposición de hombres y mujeres para inclinarse a las ramas consideradas femeninas o masculinas. Y esto, hay muy relación entre esto y los roles de género y la subjetivación, las identidades. Pero también es muy importante conocer que las organizaciones reproducen las jerarquías de género y frecuentemente son atribuidos valores negativos a las mujeres que están en posiciones de destaque en la carrera académica. Entonces, ellas muchas veces eligen carreras menos competitivas o con menos hombres. Las mujeres que están en las ramas altamente masculinizadas sufren una doble presión para adaptarse a un ambiente altamente masculinizado con las reglas de este ambiente y no perder lo que se considera femenino. Entonces, el machismo y acoso es una realidad en los espacios académicos. Yo hice entrevista con una mujer que fue directora y un hombre que también fue director. Y yo pregunté a ellos si, en cuanto eran directores, si sufrieron acoso. Y el hombre habló que una vez una mujer hizo una provocación para él, que ella habló que no estaba de acuerdo con los hombres que tenían relación afectiva con estudiantes, porque en el IFAL hay estudiantes incluso menores de edad. Y él
dijo que habló para ella como una respuesta, que para él es muy peor las mujeres que tienen relación afectiva con hombres, con profesores que son casados. Y ella se quedó muy avergonzada y no habló más nada. Entonces, y cuando yo pregunté a la profesora, que también fue directora, si sufrió algún acoso, ella me dije que sufrió muchos, que muchas personas hablaban que ella no tenía fuerza, firmeza para el cargo, y incluso una persona habló que su gestión, su dirección no era buena porque ella era una mujer. Y como mujer colocó muchas mujeres para las coordinaciones e incluso un hombre que era homosexual. Y también una situación que hablaron que ella es muy autoritaria. Entonces, vemos que en la academia la competitividad y agresividad masculina son interpretadas como asertividad, pero la asertividad femenina es interpretada como autoritarismo. Y para las mujeres que ocupan posiciones de destaque en la jerarquía académica, la exigencia es muy mayor que en el caso de los hombres. Y espérate que ellas desarrollen el trabajo de forma impecable. La situación de acoso sexual también fue relatada por muchas entrevistadas. Algunas mujeres hablaron de situaciones de acoso sexual, pero muchas no identifican como acoso sexual lo que sufrieron. La naturalización de esta situación y la socialización para docilidad hacen con que las mujeres no tengan conciencia sobre el significado de estos actos. Y también pienso que es importante indicar que 3 de las mujeres entrevistadas, yo entrevisté 49 personas, casi mitad de hombre, mitad de mujer, y 3 de las mujeres entrevistadas solicitaron que yo no ponga alguna información en la tesis que ellas hablaron durante las citas. Entonces, yo pienso que esto indica también que puede estar sufriendo o tener miedo de sufrir acoso, machismo, presión en los espacios académicos. Porque ningún hombre solicitó que yo no coloque algo que hablaron para mí en la tesis. Bueno, y para finalizar, traigo algunas aspiraciones y retos. Yo pienso que es muy importante que sean realizadas intervenciones en orden individual, social e institucional. Las causas de las desigualdades de género en la ciencia son múltiples. Entonces, es necesario que las intervenciones sean en distintas esferas. Lo que los hombres y las mujeres piensan acerca de sus propias habilidades y también las actitudes que tienen a partir de lo que piensan puede determinar el envolvimiento en la ciencia y también en determinadas ramas de conocimiento. Entonces, es necesario cambiar las perspectivas estereotipadas, pero para esto es importante cambios en la realidad social e institucional, ya que la conciencia no se constituye individualmente. Entonces, para eso es importante la promoción de políticas públicas y legislaciones que posibiliten la mayor participación femenina en la educación y ciencia. A través de programas de incentivo a mayor presencia de mujeres en estos espacios, con oportunidad de aprendizaje en diferentes ramas de conocimiento, proyectos para, por fin, a los estereotipos de género, incluso en los medios de comunicación. Ayer, el presidente vetó un proyecto de ley para que las empresas paguen multa caso tengan trabajadores en las mismas funciones y salarios diferentes. El presidente vetó este proyecto y es muy importante porque este proyecto de ley busca la igualdad de salario entre todas las personas, incluso hombres y mujeres, y ofrece más espacio para las mujeres y también oportunidades para poder intervenir en la percepción de las mujeres acerca de sus habilidades, de las posibilidades de trabajo. Bueno, esto fue vetado y tenemos que pensar en la importancia de las legislaciones también para enfrentar esta realidad. Bueno, para promoción de políticas y de legislaciones es muy importante
la producción también de investigaciones con indicadores de género, de raza y ciencia, para conocer cómo la desigualdad de género se desarrolla en el país y así propiciar acciones para enfrentar esta realidad. Pero como ya hablé, las instituciones y agencias brasileñas producen pocas informaciones desagregadas por género y principalmente por raza, y lo que dificulta la producción de investigaciones y plantear acciones para la igualdad de género y en la ciencia. Y por último, pienso que una acción muy importante es el fortalecimiento de los movimientos feministas y grupos de investigación con perspectiva de género, raza y clase, principalmente en el contexto actual, con la creciente polarización política en el país y el desarrollo de políticas de persecución a las y los docentes, a la ciencia y al debate de género. Estamos viviendo un momento muy difícil en Brasil. El movimiento de escuelas sin partido está muy fortalecido y este movimiento tiene como objetivo, por fin, a la libertad de enseñar del profesorado y el debate de género. El protagonismo de este movimiento está muy relacionado con el gobierno actual. Y el gobierno, desde la campaña para presidente, parece que tiene como principal objetivo descalificar las mujeres, la minoría, e incluso la educación y la ciencia. Y con su elección, hubo recortes de fondos para las universidades, para los institutos federales, para las becas, para la ciencia, y también hubo muchas declaraciones para descalificar la ciencia, la educación, las mujeres, el debate de género. Y hoy vemos que esto está muy presente también con relación a nombramiento de personas para el gobierno. Incluso en las universidades, el presidente intervino en el nombramiento de rectores que fueron electos en las elecciones internas. Y también funcionarios de carrera han sido reemplazados por personas sin conexión con la educación y en su mayoría militares. Y también líderes de instituciones consolidadas en el país han sido despedidos después que revelan resultados de investigaciones que contradicen los intereses del gobierno. Bueno, en el Ministerio de la Educación ya estamos en el tercer ministro, porque delante de las repercusiones están cambiando, pero no sé lo que es peor. El actual hace una relación entre educación y religiosidad todo el tiempo, no está de acuerdo con el debate de género, y el último ministro está sufriendo un proceso porque habló que las universidades son espacios de desorden y de plantar y fumar marihuana. El otro ministro, el primero, eliminó de una convocatoria de libros escolares un requisito para que las obras retraten la diversidad étnica y la situación de violencia de las mujeres. Entonces, no es posible colocar este requisito más en los libros porque es como que una ideología de género para este gobierno, para este grupo que está en el poder. Lo que está ocurriendo es que hay un sentimiento de persecución entre el profesorado. Y en las entrevistas que yo hice, muchos profesores y profesoras hablaron acerca de este sentimiento, e incluso algunos piensan en no seguir en la carrera docente porque sienten mucha inseguridad. Entonces, delante de todo esto, pienso que es necesario hacer fuerza frente a este contexto, fortalecer los movimientos que luchan por derecho, los grupos de investigación, y comprender que las luchas por igualdad de la mujer está relacionada con muchas formas de ser mujer. Y la cuestión racial y de clase necesitan ser conocidas en su importancia. Sí, en los movimientos, en los grupos de investigación, es necesario que fortalezcan los diálogos y que podemos pensar en unión para enfrentar esta realidad. Entonces, yo coloqué algunas referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención
y perdón por los errores en la lengua y estoy para cualquier pregunta o comentario. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esta gran conferencia con temas muy interesantes y que nos vemos reflejados allí. Me supongo que pues todos los que estamos participando en esta conferencia, en esta reunión, de las dificultades que por cuestiones de género se tienen en los sistemas educativos de nuestros países. Iniciaremos entonces, y felicitándote por esta ponencia, a ver si alguien quiere dar algún comentario o hacer preguntas. Iniciaríamos la ronda de preguntas si son tan amables. Profesora Estrella, adelante, por favor. Bueno, como podéis imaginar, no voy a hacer preguntas a Ana Julia porque conozco muy bien su trabajo, pero sí quiero hacer algunos comentarios de manera pública. En primer lugar, bueno, decirle a Ana Julia que ha presentado muy bien. Siempre es un reto para todos presentar y defender en otro idioma, y sé que era parte de sus preocupaciones hoy el transmitir en castellano, así que la felicito. Te hemos entendido bien, lo has hecho muy bien. Ana Julia, gracias por ese doble esfuerzo, ¿no?, de hacer la presentación y hacerla en otro idioma. Necesito manifestar públicamente que la considero por encima de todo, además de muy trabajadora, una persona muy valiente, ¿no? Ella ha hablado precisamente al final, bueno, pues de la situación en el país en relación a los estudios de género, ¿no? La considero muy valiente, pero también es de mis preocupaciones, ¿no? Precisamente que ella esté enfrentando este tema de estudio en un sistema en el que los profesores están siendo perseguidos precisamente por abordar estos temas, ¿no? Que ya es preocupante, ya nos daría efectivamente para reflexionar muchísimo, entonces no puedo evitar hacer un comentario sobre su valentía sobre esta cuestión. Sobre la metodología ya nos ha contado también ella pues la odisea, ¿no?, de conseguir los datos y, bueno, desconozco cuál es la situación en otros países como en México, pero, por ejemplo, para mí conseguir los datos cuando realicé mi tesis doctoral, justificar, ¿no?, por ejemplo, la escasa presencia de mujeres en los puestos de gestión universitaria, sí me llevó un trabajo extra porque esos indicadores no estaban en mi universidad ni en ninguna otra. Pero todos esos indicadores generales, por ejemplo, sobre la presencia, bueno, el reparto, la segregación horizontal y vertical de los estudiantes o del profesorado en la carrera académica, fueron fáciles de conseguir y de analizar, ¿no? Fue como una tarea rápida. Sin embargo, bueno, pues a Ana Julia le han llevado meses de construcción de cada uno de los indicadores, ¿no? Nos ha puesto alguna pincelada de todo el trabajo que hay detrás. Entonces, bueno, quiero, aunque ella ya lo ha manifestado, ¿no?, poner en valor todo ese trabajo de meses de conseguir datos que no llegaban y, bueno, pues de toda la minería, ¿no? Cómo construir algo que debería estar, bueno, pues le ha generado tantísimo trabajo. Y luego sobre los resultados, sobre todo de lo que nos habla de las entrevistas, bueno, podríamos hacer muchos comentarios, pero dejo el resto de mis comentarios para más adelante cuando escuche las preguntas del resto de personas, de los participantes. Pero quería sí al menos hacer esos comentarios iniciales sobre el trabajo de Ana Julia y felicitarla por todo el trabajo que lleva detrás y el esfuerzo extra ante la situación del país. Muchas gracias, Estrella, por tus comentarios. Muy interesantes porque nos ubican en el contexto en el que se está realizando el trabajo doctoral. Jessica Ruiz nos hace un comentario en el chat. Recientemente he escuchado que la ideología de género abarca todos los sistemas: económico, social, educativo, en salud. Sin duda es un reto para cualquier país. ¿Alguna sugerencia para hacer más inclusiva la participación de la mujer en la educación? Bueno, yo pienso que yo hablé un poquito acerca de las aspiraciones y retos y pienso que es importante hacer fuerza a los movimientos de investigaciones, el desarrollo de políticas públicas, y pienso que es muy importante, diría esencial, la mayor unión de los diferentes luchas, por ejemplo, la cuestión racial y la cuestión de clase. Cuando hablé, por ejemplo, que también la cuestión de sexualidad.
Por ejemplo, cuando hablé acerca de la situación de machismo y acoso en que la mujer que era directora sufrió, y que hablaron también que en su gestión o durante su dirección había solo mujeres, incluyó los hombres homosexuales, como que una condición de inferioridad. Y también vemos, por ejemplo, cuando Jessica habla que la ideología de género abarca el sistema económico, social, educativo y la salud. Vemos, por ejemplo, que tenemos desigualdades también de género y raza en todas estas esferas. En la salud, por ejemplo, hay investigaciones que muestran que las mujeres negras reciben menos anestesia que las mujeres blancas. Entonces, tenemos un contexto en Brasil que hace con que sea esencial unirnos las luchas, las fuerzas, no solo porque hay muchas formas de ser mujer, y esto indica una importancia muy grande, como porque es importante que reconozcamos que la opresión de un grupo implica la opresión de otro grupo. Y también que en este contexto tenemos que nos fortalecer para enfrentar tantas dificultades. Muchas gracias, Ana, por la respuesta. Tiene la palabra, pidió la palabra Liliana. Adelante, por favor, Liliana. Bueno, felicitar también a Ana Julia. Yo más que preguntas tengo como algunas cosas que me hace pensar tu presentación. Por ejemplo, en términos de las diferencias con el contexto mexicano, ¿no? Es decir, como por ejemplo, justo lo que acabas de explicar, la importancia de trabajos más desde un posicionamiento interseccional, ¿no? Donde la raza y la clase son fundamentales para entender la realidad y el contexto brasileño. Pienso en el trabajo de Parents in Science, ¿no? que hicieron durante la pandemia de investigadoras y estudiantes de posgrado, que es muy, muy interesante y donde la diferencia, digamos, los indicadores están a partir de justamente este tipo de categorías, ¿no? Entonces, sí es como muy interesante también el tema que están viviendo a nivel del gobierno federal, y que también parecería que es cosa ajena, pero también en México, digamos, tenemos que contextualizar de manera más amplia lo que está pasando en las instituciones de educación superior, y eso me parece muy relevante y muy interesante de tu presentación. Y por otro lado, a mí me hace pensar, por ejemplo, qué es lo que no estamos haciendo en la educación superior para, digamos, transformar las relaciones intergénero, ¿no? Es decir, ¿por qué la educación puede cambiar tus aspiraciones, tu construcción de lo público, tus deseos de trabajo, ¿no? Pero ¿por qué seguimos formando mujeres que asumen la incompatibilidad de lo público y lo privado? Y en ese mismo sentido, también ¿por qué seguimos formando hombres que asumen su importancia y su rol solo en lo público sin involucrarse en lo privado? Es decir, ¿cuál es el papel de la universidad, de la formación y del tránsito universitario en esta idea, ¿no? No solamente de pensar y de crear como dimensiones totalmente separadas, lo público y lo privado, haciéndonos creer que es incompatible, sino también colocando a la mujer siempre priorizando lo doméstico, ¿no? Entonces, el caso de tu entrevista me parece tremendo, ¿no? Cómo ella tiene que dejar su computadora, compartir su espacio y priorizar el trabajo del otro. Entonces, ¿qué hacemos desde la universidad para transformar esos espacios más íntimos, más domésticos, más? Entonces, esa era como una primera cosa que se me venía a la cabeza. Y la otra es también qué estamos haciendo como investigadoras o investigadores, ¿no? Para no caer en devaluar y creer que el cuidado es un estorbo. No sé si me doy a entender. Es decir, ¿qué estamos haciendo para poner en su justa dimensión el valor, lo enriquecedor, lo pleno, ¿no? Que puede ser también el cuidado, y no verlo solo como el estorbo que no nos permite posicionarnos en espacios masculinos
en donde el poder, el prestigio y la subjetividad tiene otros principios, otros referentes, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante como feministas e investigadoras en esta parte. Es decir, no podemos asumir que las que estamos mal por cuidar somos nosotras, ¿no? O sea, cómo llevamos y cómo colocamos el valor del cuidado de la vida como algo que tiene que ser puesto en el centro de nuestra actividad política, ciudadana, académica. Y me parece que hay mucho que pensar y reflexionar en términos de como investigadores, cómo estamos colocando eso, ¿no? Y no colocarlo como un estorbo, ¿no? Sino como colocarlo como un principio de vida desde la ética del cuidado que propone Joan Tronto, por ejemplo. Entonces, digo, son cosas que me hacía pensar tu presentación y pensar, ¿no?, también en las grandes coincidencias que tenemos en el caso de México, ¿no? Muchas gracias, Ana Julia. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieres hacer algún comentario, Ana, al respecto. Sí, yo pienso que lo que Liliana habla es muy, muy interesante, muy importante. Y yo pienso que abre espacio para hacernos un cuestionamiento a la ciencia, al modelo de la ciencia, como un modelo masculino en que el cuidado es un problema, en que es necesario dureza y firmeza y que las características de la ciencia son buenas, porque cuando llegamos a la universidad, muchas veces intentamos nos adaptar a las reglas y no hacemos cuestionamiento acerca de ellas. Entonces, para conocer la realidad es importante analizar esta realidad en una perspectiva de género para conocernos las dificultades y las inconsistencias de la ciencia. Entonces, yo pienso que con relación a la importancia del cuidado, debemos traer esto para la ciencia también, pero con mucho cuidado para no como romantizar la sobrecarga de la mujer y sí para hacer una división de las actitudes, de las acciones y el sentimiento de cuidado, de la importancia del cuidado y no para mantener la situación como está dada, en que las mujeres están en un lugar muy definido, muy demarcado y los hombres en otro. Entonces, pienso que es muy importante todo que fue hablado ahora y es muy significativo para así pensar en género y educación superior y ciencia. Muy bien, muchas gracias. Hay un comentario en el chat de Gisela García. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Mi inquietud va en relación con el fortalecimiento de la perspectiva de género en la educación. Quisiera preguntar, desde su perspectiva, ¿qué tan importante resulta la implementación de capacitación a docentes en temas de perspectiva de género e inclusión? Ya que existe profesorado que desea transmitir estas nuevas construcciones, pero por su misma formación no saben cómo o no se dan cuenta de sus áreas de oportunidad. Por favor. Sí, yo pienso que la implementación de capacitaciones es fundamental. Tenemos algunos programas que pueden producir algún resultado en este sentido, pero como yo dije, este tema está muy enflaquecido en este momento y las personas están muy inseguras para trabajar el tema. Pero es muy importante la capacitación porque los docentes y las docentes muchas veces son formados, generalmente son formados en esta realidad desde la escuela. Conocen profesores de matemática, hombres, profesoras de portugués, mujeres, y muchas veces las profesoras y los profesores reproducen los roles de género en la relación. Hay muchas investigaciones que apuntan que las profesoras tienen expectativas diferentes para hombres y mujeres en el aprendizaje, en las habilidades, y las estudiantes aprenden a pensar acerca de sus propias habilidades a partir también de cómo las otras personas piensan acerca de ellas. Y también hay investigaciones que muestran que
muchas veces las mujeres tienen más habilidades en una determinada rama do que piensan que tienen. Entonces, el sentimiento de autoeficacia muchas veces es peor do que la realidad y la realización de una actividad en determinada rama. Entonces, es muy importante, pero al mismo tiempo, el sentimiento de poca autoeficacia puede interferir en la calidad de la realización de las actividades. Entonces, es muy importante que los profesores y las profesoras tengan capacitaciones acerca de esta temática y puedan desarrollar otras formas de comprender la realidad. Y, en fin, es importante fortalecer los programas y proyectos en este sentido. Muy bien, muchas gracias. Ana, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o una pregunta. Yo quisiera hacer un comentario, alguien más. Bueno, Estrella, por favor, si eres tan amable. Sí, yo quería hacer una reflexión, lo llevo pensando desde algún comentario que lanzó alguna de las compañeras antes, sobre el uso del concepto de ideología de género en los diferentes países. Porque nosotros en España no lo utilizamos como un concepto que entre dentro del feminismo, sino precisamente lo cuestionamos por la forma en la que se hace un uso tendencioso de las teorías y los conceptos feministas, ¿no? Y su uso, por ejemplo, lo vinculamos, por ejemplo, pues con movimientos reaccionarios, sobre todo, bueno, pues de corte de moral cristiana, ¿no? A la idea de reconocer en general, pues bueno, pues los derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos sociales, esos que tensionan el género, que tensionan el binarismo de género. Entonces, no lo utilizamos como sinónimo, que creo que era como estaba siendo utilizado antes, de la perspectiva de género, ¿no? De hacer ese análisis de género y de la desigualdad de género. Entonces, no sé si es el caso en otros países, pero es como algo que me estaba resonando en la cabeza y lo quería compartir y preguntar. En Brasil tampoco usa el concepto de ideología de género. Es un concepto utilizado por los grupos también reaccionarios y que no conocen el debate teórico acerca de género, porque este concepto no es utilizado por ningún investigador acerca de género. Y este sí es un concepto claramente ideológico. En Brasil, las legislaciones acerca de, entre aspas, no sé si habla aspas, acerca de ideología de género, el profesorado conoce como ley de la mordaza, porque son las leyes que quieren silenciar los profesores y hablan que todos son comunistas, porque se habla de género, es comunista o no es comunista, todo el mundo es comunista, se habla acerca de la cuestión racial, es comunista, y el Brasil va a cambiar como una Venezuela. Y es como si fuese el peor país del mundo, y en fin, este es el debate que está por detrás de los que utilizan el concepto de ideología de género. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quisiera hablar de la situación de México en cuanto a este debate, que tenga más bases. No sé si Liliana, por favor. Tiene el mismo sentido que habla Estrella, ¿no? Es decir, es un concepto acuñado por, digamos, grupos más conservadores, ¿no? De corte también religioso, no solamente católico, sino también cristiano, etcétera. Y justamente tiene ese sentido de, digamos, pienso yo o lo entiendo, ¿no? Como de devaluar una lucha, de ponerla en un plano justamente más ideológico, ¿no? Como que no hubiera datos muy claros de qué está pasando en términos de violencia, desigualdad, discriminación. Y que justamente tiene esa idea de poner en un
en una situación no científica, ¿no? Como no racional, las luchas por los diferentes derechos de múltiples poblaciones, no solamente mujeres, sino también toda la comunidad LGBTI, etc. Entonces, sí, tiene justamente ese sentido, y es un sentido que no se utiliza desde los estudios serios de género, a no ser que sea para explicar cómo este movimiento ideológico se ha metido en el Estado, en diferentes estructuras estatales y sociales que buscan parar como el avance de los derechos, ¿no? Muy bien, muchas gracias por sus participaciones. Yo quisiera hacer una pregunta, un comentario. Bueno, yo creo que hay bastante similitud aunque son las circunstancias políticas entre España, México y Brasil, España, Brasil y México. Sin embargo, la discusión social del movimiento feminista que ha tenido protagonismo en estos países, pues ha generado una discusión muy intensa. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero yo percibo que independientemente de si el partido que está gobernando en estos países es de izquierda o es de derecha, lo que sí se alcanza a percibir es que hay una incomprensión, porque los grupos de izquierda no necesariamente se manifiestan abiertamente como grupos feministas, ¿no? Como pasa en México. O sea, hace falta una comprensión más amplia, porque no es lo mismo decir que todos somos iguales o luchar por la igualdad general, y no ser sensible a una situación de un conflicto en un grupo específico, ¿no? Como es el caso de las mujeres y todo lo que han vivido aquí en México y en Brasil y en España, me supongo igual. Entonces, yo me gustaría saber cómo se da esta discusión política de posturas de los distintos grupos en Brasil, y cómo incorporan la discusión feminista en estos planteamientos. No sé si me di a entender, pero bueno, esa es mi duda, me gustaría saber. Gracias. Sí, en Brasil hay una discusión feminista en muchos espacios, pero también hay muchos estereotipos relacionados al debate de género y principalmente los debates que se identifican con el feminismo. Tenemos muchas dificultades para hacer el debate en muchos grupos de izquierda y también de derecha. Lo que vemos es que hay un poco más de espacio para hablar acerca de género y la perspectiva feminista en los grupos de izquierda. Pero hay grupos de derecha también que hablan, pero generalmente los grupos de derecha no hacen esta relación entre el debate de género con el debate de clase y de raza. Entonces, vemos que no tiene una perspectiva de inclusión más amplia de las mujeres cuando pensamos como los debates interseccionales de feminismo, en que considera que es necesario hacer una lectura de la realidad más amplia para conocerla y para intervenir. Pero también tenemos mucha dificultad para intervenir en los grupos de izquierda. Hay como que un chiste que se habla como en los movimientos de izquierda, que es los izquierdomachos, que son las personas que son de izquierda, pero mantienen las mismas posturas machistas y autoritarias, y que mantienen la situación de inferioridad en muchas esferas, mismo haciendo muchas veces un debate que se propone hacer un rompimiento con esto, pero mantiene muchas características que no atienden a las reivindicaciones del movimiento feminista. Muchas gracias, Ana, por la respuesta. Hay otras participaciones en el chat. Genoveva Flores, la doctora Genoveva, muy interesante ponencia. Estoy sorprendida de las condiciones en las que se hace investigación de género en Brasil. La profesora Angélica Rosario Campos dice: creo que el miedo que expresaron las participantes, más allá de la política gubernamental que nos comparte la brillante expositora Ana Julia, refleja
lo estereotipado del concepto de feminismo y el temor hacia las perspectivas de género, ignorancia atrás del poder dominante. Pero también sucede en México, donde se han manipulado y en aras del feminismo se dan movimientos violentos que me parece una práctica política de miedo hacia el feminismo, pero que también puede estar radicalizado. Continúa, dice, conozco colegas feministas que defienden y legitiman el uso de violencia bajo la argumentación de ya estar cansadas y hartas de violencia, pero se vuelven una paradoja muy difícil de comprender, pues parece que solo bajo el esquema de violentar se romperá el silenciamiento y es muy complejo. Muy bien, pues ese es el comentario. No sé, Ana, si quisieras hacer mención o recuperar estos comentarios, por favor. Bueno, yo creo que no es posible pensar que hay un movimiento que no hay errores, que no hay diversidad, que no hay múltiples maneras de pensar. Hace parte de la diversidad de pensamientos diferentes y no hay una unidad en el movimiento feminista, ni en la izquierda, ni en la derecha, en fin. Y yo pienso que con relación a la cuestión de la violencia, es importante contextualizar en cuál situación se piensa que es una violencia o no. Y a mí me gusta mucho Paulo Freire, que es un gran educador brasileño y que también actualmente está sufriendo muchos ataques, como que no tiene la importancia que tiene en escenario mundial. Y Paulo Freire habla mucho que no es importante que el oprimido cambie para ser un opresor, y sino que nosotros pensamos en una otra forma de organización de la sociedad. Entonces, yo pienso que es más o menos en este sentido que tenemos que pensar en una otra forma de organización. Es como cuando Liliana comentó acerca de las mujeres y con relación al cuidado, no tenemos que acabar con el cuidado, sino que pensar en cómo hacer con que el cuidado sea democrático. Y entonces, las políticas de género, las políticas feministas no son para que las mujeres estén en una situación mejor que los hombres, pero sí para que todos estén en condiciones de igualdad y que tengan una participación equilibrada en la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Pues ya no hay más preguntas en el chat. No sé si quisieran hacer algún comentario antes de concluir, o pregunta, antes de concluir con esta conferencia. Marco, yo quisiera comentar algo y no sé si Sí, alcancemos, ¿sí? adelante. ¿Sí? Me quedé pensando en esta idea en la pregunta que hizo Gisela, justamente Gisela García, en, en el chat, eh, y en la respuesta que dio Ana Julia con relación a la capacitación de la perspectiva de género, ¿no? Y me quedé pensando, digamos, en todas las resistencias que hay cuando este tipo de cursos se implementan en las universidades y en las diferentes escuelas, ¿no? Primero, porque parecería que no es algo importante. Segundo, porque, digo, conocemos todos académicas, mujeres, ¿no? Que declaran, por ejemplo, que ellas no son feministas, ¿no? Así abiertamente por todo lo que eso implica como posicionamiento político en una universidad. Y me quedaba pensando, por ejemplo, en lo difícil, quienes hemos vivido como estos procesos de muy personales para lograr ser conscientemente feministas, ¿no? Y lograr como este posicionamiento de vida, ¿no? Que llega a ser doloroso, que llega a ser, digamos, no a todas nos gusta sentirnos vulnerables, que eso es lo primero que a veces pasa cuando empiezas a saber de feminismo y de cuestiones de género, ¿no? Tampoco nos gusta reconocer los privilegios de los que hemos gozado a veces en términos de, por ejemplo, blanquitud, ¿no? O de clase, y entonces me quedaba pensando cómo hacer para que esta capacitación, ¿no? Que no puede ser objetiva, que no puede ir por los mismos lineamientos académicos de leer un libro y discutirlo,
porque te tiene que atravesar, ¿no? Te tiene que atravesar el cuerpo, meterse en tus experiencias, o sea, te tiene que doler para que el asunto realmente caiga donde debe de caer. Entonces, pienso, por ejemplo, cómo pensar ese tipo de capacitación que pasa, que es más desde un asunto no tan de ciencia objetiva, racional y toda esta construcción, sino un asunto más personal, experiencial, corporal, no sé, digo, quería como ponerlo, porque creo que todas las presentaciones que hemos tenido a lo largo del seminario han tocado el tema de capacitación y de formarse pero también creo que es importante traer a la mesa que no es una formación como formarte en ciencia política o en educación o en derecho, ¿no? O sea, es algo que atraviesa otras dimensiones de tu ser, de tu vida, decía, ¿no? Del cuerpo, etcétera. Y que creo que es también importante como discutir. Ya veremos si da para más en otros temas, ¿no? O después traerlo al seminario como tema particular, pero sí quería como comentar. Muy bien, muchas gracias. No sé, Ana, si quisieras comentar. Sí, yo pienso que a veces cuando hay la perspectiva de género en el análisis de realidad, es como si hubiese un grupo específico que piensa que es importante tener una relevancia y no es verdad, porque la realidad, la análisis de la realidad realmente parte de la análisis de un grupo específico, que es de los hombres ricos. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice las investigaciones para escribir acerca de la educación profesional en Brasil, yo no tenía libros, artículos que hablaban acerca de la mujer. Y siempre los materiales, los artículos hablaban acerca de la historia de la educación profesional, que los pobres que era una educación para los pobres y que no hablaba, pero no era para todos los pobres, era solo para los pobres hombres. Las mujeres no estaban presentes, pero es como si las mujeres no existiesen. Entonces, cuando hablamos acerca de mujer, cuando traemos la perspectiva de género, no estamos trayendo una perspectiva específica, estamos trayendo la perspectiva de todos. Entonces, si, por ejemplo, Marcos presentó mi presencia que yo hago parte del núcleo de psicología escolar y educacional, y cuando fuimos a hacer un dibujo, no sé cómo se habla, acerca del grupo, del núcleo, pensamos en hacer una persona y la persona era un hombre. Claro, porque si la persona es una mujer, pienso que es un grupo que habla acerca de género. Entonces, cuando yo coloqué esta cuestión, las personas pararon, es verdad, si colocan una mujer, no parece género, puede ser una mujer o un hombre. ¿Por qué si coloca una mujer es algo específico y si coloca un hombre es algo general? Siempre el hombre es el algo general. Entonces, yo pienso que es importante traer esta perspectiva. Con relación a capacitación, yo tengo como ejemplo la situación que yo viví en mi trabajo. Yo tengo un grupo en mi trabajo de mujeres y hombres que habla acerca del feminismo. Y yo tuve muchas dificultades para hacer el grupo, no porque los estudiantes y las estudiantes no tenían interés, sino porque la dirección no estaba de acuerdo y porque y algunos padres también, pocos fue más la dirección, pero algunos padres estaban muy preocupados porque las mujeres ahora estaban cuestionando que sus hermanos no estaban haciendo las actividades domésticas y solo ellas hacían. Y en la escuela donde yo trabajo es una escuela, no hay educación superior, igual tenga también, pero en los campos que yo trabajo no tiene. Y en la escuela el director hacía unos chistes con las mujeres. Por ejemplo, todo inicio de año el director, hacía una elección de la mujer que apagaría el cuadro hasta el fin de año. Y siempre en la elección era la mujer que tenía el cuerpo más bonito. Entonces, todos conocían que la elección de la mujer era esta. Ninguna persona hablaba que esta que este era el motivo de la elección,
pero todos sabían. Y cuando una estudiante no tenía interés en asumir este lugar, muchos estudiantes hablaban, pero él respeta cuando una estudiante no quiere, pero hace siempre una elección a partir de los cuerpos. Entonces, son muchas situaciones, entonces, chistes con hombres homosexuales en clase, muchas cosas, y cuando tenemos un grupo de feminismo en la escuela, hubo muchos cambios. Las estudiantes no concuerdan, no están de acuerdo, entonces están colocando, y hoy esto no se repite. Pero fue muy difícil y yo casi me quedé enferma porque la situación es como si es algo natural. Y yo que estoy interviniendo, trayendo el tema de género, pero yo estoy trayendo el tema de la humanidad, de la democracia, de la participación igual. Y tanto que los debates son con hombres, mujeres, no pienso que hay un problema cuando son debates solo con mujeres, porque a veces es necesario, pero pienso que es muy difícil, más es importante. Y yo pienso que todos los caminos acerca del tema, si es un tema en la perspectiva democrática, es importante. Sea solo con hombres, solo con mujeres, sea con el nombre género, sea con otro nombre. Entonces, yo hice oficinas, por ejemplo, que yo no colocaba el nombre género o feminismo para no tener algún tipo de persecución o para tener más participación de los hombres. Entonces, yo pienso que las actitudes, las actividades en este sentido son muy importantes y de varias maneras que sean realizadas. Muy bien, muchas gracias, Ana, por tus comentarios y compartirnos esas experiencias. Nos dejan reflexionando a todas y todos los participantes. Pues estamos a punto de terminar la conferencia. Hay un comentario muy bonito de Jessica Ruiz que dice: gracias por su participación y explicación. Estas conferencias me animan a estudiar. Qué bonito, ¿no? Que se tenga ese impacto en los participantes. Muchas gracias, Jessica, por tu comentario. Estrella, muchas gracias, Ana, y bueno, creo que todos te agradecemos tu tiempo y compartirnos tus reflexiones y tu trabajo. La doctora Genoveva, muchas gracias a todas y todos. Pues damos por concluida la conferencia de hoy y en 15 días tendremos la siguiente conferencia, les avisaremos con tiempo y muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Ana. Hasta luego y saludos a todos. Permiso. Hasta luego. Bye, bye. Adiós, cuidaos mucho.